No, arranco con eso. Un segundo. Ahí va. Vamos a usar la rotura del pizarrón como el puntito de la línea. ¿Cuál, Maxi? ¿Dónde está? En ¿Acá? mi chat. ¿Maxi? Sí, en Maxi buscando a subir, a ver. ¿Acá? Sí. No. Sí, subiendo. Ahí, la clase 10 es hoy. Continuidad y de. Sí. Derivabilidad. Regla de la cadena. Y derivadas sucesivas. Ahí está. A ver cuál anda mejor. Este no es. Bueno, vamos a empezar con derivabilidad y continuidad. Insisto que, como está armado el plan de la UBA, para no dar todo teórico, lo que estoy haciendo es, vamos a algunas partes prácticas y después vemos cosas teóricas. ¿El chupi lo tenés ahí a mano? Me queda medio manchado, ¿ves? Con la tinta negra. Estoy tratando de no hacerlo, para que no sea tan pesado. Vamos a ver la teoría medio light, tratando de verla más con ejemplos que tan teórica, pero vamos a ver algunos ejercicios en los cuales hay que saber conceptos bastante teóricos. En general no pasa, casi ningún año sucede que toman nada muy teórico, pero ahora, como estamos en esta época de parciales online y obviamente saben que hay mucho mensaje atrás, mucha gente que se pasa ejercicios y todas esas cosas, los ejercicios son bastante complicados y no están siendo muy parecidos a los de la guía. Están siendo ejercicios más parecidos a la teoría que a la guía, que a las guías. Entonces, lo que yo voy a hacer es, les voy a explicar un poco la teoría, pero un poco más práctica, y vamos a ver algunos ejercicios medio rebuscados. Por ejemplo, en la guía, en la parte de derivabilidad y continuidad, debe haber 10, 12 ejercicios, pero hay un ejercicio que es muy difícil. Ese ejercicio que es muy difícil es el estilo del que tomaron el cuatrimestre pasado. O sea, que agarraron el más difícil de la guía para tomarlo, y hay un ejemplo solo. Y encima, el ejercicio que tomaron es más difícil que ese ejercicio difícil. O sea que, bueno, nada. La idea no es asustarlas, es explicarles o asustarlos para los que vean después. Es explicarles que, nada, vamos a tratar de que eso no sea un problema y vamos a adaptarnos a esta nueva realidad para tratar de explicarlo. Una función, derivabilidad y continuidad. La otra vez nosotros habíamos visto, o si no recuerdan, lo refresco un poco, cuando una función es continua. Nosotros teníamos que una función es continua cuando yo la puedo graficar sin levantar el fibrón en este caso. O sea que tengo una función en la cual la puedo graficar en cualquier punto. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, esta función la corto acá y digo que por este lado llego acá y por este lado llego acá? Esta función, esta parte es continua, pero justo acá en este punto tenemos un punto de conflicto. De hecho, en ese punto, vamos a llamarlo A, o X0 o A, en ese punto la función no es continua. Bueno, ahora lo que le vamos a agregar a esa continuidad, que es lo que vimos la otra vez, es derivabilidad. Para que la función sea continua, nosotros teníamos unas condiciones. Para que una función sea continua, para que una función sea continua en un punto x0, bueno, esto es una para que sea continua en un valor de x en x0, tiene que pasar lo siguiente, que f de x0 sea igual al límite cuando x tiende a x0 de la función.
O sea que si analizo la función en un punto, eso me va a dar un valor. Supongamos que ese valor me va a dar A. Y si analizo el límite, ese límite me va a dar otro valor. Si ese valor es el mismo, entonces la función es continua. Después nos podía pasar un montón de cosas. Podía pasar que esto me dé un valor A y que esto me dé otro valor, que me dé un valor B. Bueno, en este caso la función es discontinua, porque las dos cosas no son iguales. Acá son distintas. Ahora, ¿qué puede pasar también? Puede pasar que este no exista, que f de x0 no exista, y que este sí me dé un valor, entonces también es discontinua, o puede ser que este sea infinito, y ahí también es discontinua. Pero bueno, eso eran todos los casos de continuidad. Ahora lo que nosotros vamos a analizar es derivabilidad. Vamos a agregar a continuidad derivabilidad. ¿Cuándo una función va a ser derivable? En un punto, cuando yo vengo por izquierda y por derecha y hago la derivada, te tiene que cumplir todo lo mismo, pero con la derivada. Vamos a ver un ejemplo, así no doy tantas vueltas. Vamos a agarrar, a ver. A ver si acá tengo alguno. Acá. En general, la derivabilidad y la continuidad se analiza en funciones partidas. Por ejemplo, si yo tengo una función f de x igual a 2x más 1, esto está en la guía, o en una guía. Si x es menor o igual a 1, y x cuadrado más 2, x cuadrado más 2, si x es mayor que 1. Bueno, tengo que analizar la derivabilidad y la continuidad de esa función. Obviamente acá les dicen en el punto x0 igual a 1. Sí, obviamente en el 1 hay que analizarlo. Si no, acá tengo una función cuadrática, acá tengo una función lineal. En cualquier otro valor que no sea 1 van a ser continuas. Pero bueno, no importa ese caso. Ahora, vamos a analizar las dos cosas. Vamos a ver si esa función es continua y si esa función es derivable. Vamos a empezar con continuidad, que es lo que ya vimos, pero vamos a hacerlo para refrescar. Primero yo tengo que hacer f de 1. O sea que tengo que reemplazar el 1 en la función. De vuelta, ¿dónde lo reemplazo el 1? ¿En esta función o en esta? Lo reemplazo en la que tiene el igual. Como esto es x menor o igual, el 1 lo reemplazo acá. Esto me va a quedar 2 por 1 más 1, 2 por 1, 2 más 1, 3. O sea que f de 1 es 3. Y ahora tengo que hacer el límite cuando x tiende a 1 de la función. Acuérdense que tiene que ser a 1 por derecha y el límite cuando x tiende a 1 por izquierda de la función. Tengo que hacer los dos límites, el de derecha y el de izquierda, siempre. Casi se me cae. Se cae el trípode. Bueno, si no ven, avísenme, pero creo que ahí se ve. Cuando x tiende a 1 por derecha y cuando x tiende a 1 por izquierda. Por izquierda va a ser cuando x sea menor que 1, o sea que lo voy a analizar en 2x más 1. Y por derecha va a ser cuando x sea mayor que 1, o sea que va a ser en x cuadrado más 2. ¿Qué pasa si reemplazo el 1 acá? 1 al cuadrado es 1, más 2, 3, y si lo reemplazo acá, 2 por 1, 2, más 1, 3. Bueno, esto me da igual. Entonces, como me da igual, el límite, ya ahora cuando tiende a 1, cuando x tiende a 1 de la función, sin importarme por derecha o por izquierda, va a ser 3, porque los límites laterales son 3. Y ahora, como el 3 también es igual a f de 1, ¿ven? Que f de 1 también me había dado 3, entonces yo puedo asegurar que esta función es continua. Y acá se desprende un teorema que... me quedó recontra torcida la cama. Ahí ahí está. Bueno, esa función es continua. Acá se desprende un teorema que tienen, en la teórica tienen la demostración y todo, pero no me importa demasiado. El teorema, no me importa la demostración, sí el teorema. El teorema dice que si una función es derivable,
entonces también es continua, pero no al revés. Entonces, ojo con eso. Vamos a guardar este continua. Nosotros ya sabemos que esta función es continua. Lo pongo en algún otro lado, no importa. Así nos acordamos. Hay una regla que dice que si la función es derivable, entonces es continua. Pero no necesariamente se cumple al revés. Esta es una regla que se cumple solamente para un lado siempre. Ahora, que la función sea continua, ¿quiere decir que es derivable? No sé, puede ser que sí como puede ser que no. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Yo acá lo que analicé fue continuidad. Yo sé que esta función es continua en x igual a 1, ¿no? Pero ¿va a ser derivable en x igual a 1? No sé, lo tengo que demostrar. Ahora, ¿para qué les digo, para qué les sirve este teorema? Este teorema les sirve porque en general, muchas veces para ahorrarse un paso, lo que pueden hacer es analizar la derivabilidad. Ustedes analizan si la función es derivable. Imagínense que en vez de empezar como empecé yo, hubiésemos empezado por demostrar si la función es derivable. ¿Qué pasaba si me hubiese dado que sí? Si yo hubiese querido demostrar esto y esto me daba que sí, yo ya automáticamente sabía que la función era continua. Y todo esto que acabo de hacer me lo salteaba. Porque yo sé que el teorema, que si es derivable, es continuo. Ahora, si esto me daba que no, si esto me da que no es derivable, acá puede pasar cualquier cosa, pueden pasar las dos cosas. Puede ser que no, como puede ser que sí. No me garantiza nada, pero bueno, no importa. Lo que sí me aseguro es que si yo hago la derivabilidad y me da que es derivable, entonces ya la continuidad no la hago. Si no me da, tengo que hacer la continuidad igual. Pero si yo hago al revés, como hice ahora, que analizo la continuidad de la función primero, si yo analizo que la función es continua y detecto que sí, esto no me dice nada de la derivabilidad. La derivabilidad la voy a tener que hacer igual. Entonces, bueno, vamos a hacer ahora derivabilidad. Ya sabemos que la función es continua en ese punto. Este ejercicio es fácil, es medianamente fácil y lo pueden resolver con derivación por tabla. Pero no siempre va a ser así. La otra vez me preguntaban en una clase, no sé si fue en la del sábado, no, ¿qué día es hoy? Jueves, el martes, me preguntaban para qué servía el límite para qué servía la derivada por definición aplicando el límite. Bueno, hay algunas funciones que es necesario resolverlo por límite. Por ejemplo, les pongo un ejemplo rápido. ¿Qué pasa si yo tengo que hacer esto? F de 2 y tengo una función 1 sobre x menos 2. Cuando yo tengo que reemplazar el 2 acá, esto me va a quedar 1 sobre 2 menos 2, 1 sobre 0. Y 1 sobre 0 no tiene solución, no se puede. Entonces la solución de esto no existe. Pero ¿qué pasa si yo lo que hubiese hecho, en vez de hacerlo directamente, hubiese hecho el límite? Si yo en vez de hacer f de 2 hubiese estado trabajando con el límite cuando x tiende a 2, esto ahora ya no existe. Esto ahora es infinito. Bueno, entonces el límite a veces nos da respuestas para las cuales las funciones no la dan directamente. Pero bueno, nada, eso es un ejemplo rápido para que vean algo para lo cual es necesario a veces hacer el límite por definición. Pero en este caso no, vamos a analizar la derivabilidad. Para saber si la función es derivable en x0 igual a 1, lo que tengo que hacer es la derivada por izquierda, la derivada por derecha y reemplazarla en el 1. O sea, ¿qué hago? Derivo esta función. La derivada de esa función vamos a hacer. Si tengo que en la función f de x igual a 2x más 1, para hacer f' de x, tengo que derivar 2 por x más 1. Como es una suma, puedo derivar, vamos a hacerlo más grande y más separado, así puedo hacer mezcla todo, si no después me dicen que hago todo junto. Si tengo f de x igual a 2x más 1, mi f' de x va a ser así. Ahí está más claro. Separo. Como tengo una suma, derivo por separado. Rápido, acá tengo un 1 solo. Entonces la derivada de 1 va a ser 0. Y después tengo un 2 por x.
cuando tengo un número por una función, el número lo dejo como está, o sea, 2 por, y lo que derivo es la función. La derivada de x es 1, o sea, me queda 2 por 1. 2 por 1, 2, más 0, 2. Bueno, la derivada de esta función analizada en 1 me da 2. Ahora vamos a derivar esta función. Si tengo que la función ahora f de x es x cuadrado más 2, mi f' de x va a ser, derivo x cuadrado, bajo el 2 y le resto 1, o sea que me va a quedar 2x. Y la derivada de 2 es 0. Reemplazo el 1 acá y me va a quedar 2 por 1. 2 por 1 es 2, o sea que me va a quedar 2. Bueno, fíjense que la función me da lo mismo. Si las dos derivadas reemplazadas en el punto me dan iguales, me dan 2, entonces la función es derivable. Bueno, se analiza la derivada por izquierda y la derivada por derecha de una función en un punto. Voy a explicar algo rapidito. Esto, yo les había dicho la otra vez que la derivada de una función en un punto es la ecuación de la recta tangente. Entonces, la pendiente de la recta tangente. Entonces sería algo así, imagínense esto. Bueno, este ejercicio ya termina así, ¿eh? O sea, esta función es continua por lo que demostramos antes y es derivable por lo que demostramos recién. Y si yo hubiese hecho primero esto, hubiese demostrado que era derivable, ya por teorema hubiese dicho que también es continua y me evitaba hacer lo anterior. Bueno, espero que se haya entendido eso. Si no, siempre díganme. Interrumpan o manden un mensaje por privado después. A veces respondo cosas por privado de los videos porque me preguntan. Me dicen, che, fíjate que en el minuto 32 dijiste tal cosa. Bueno, nada. A veces tengo errores de cuentas también. Hago todas las cuentas de memoria y a veces me equivoco. Bueno, lo que les quería decir es esto. Yo acá estoy haciendo derivada de una función en un punto para analizar la derivabilidad. Si yo tengo una función, así una función, y hago la derivada de esta función en un punto cualquiera acá, vamos a ponerle este x0, cuando yo me traslado hasta la función, acá va a haber una recta, voy a escribirlo en rojo, va a haber una recta que va a ser la recta tangente. Va a ser esa. Esa recta tangente va a tener una pendiente, va a tener esta forma, I igual a mx más b. O sea, que va a tener una pendiente y un ordinal origen. Esa pendiente, vamos a llamar, imagínense, esto que escribí en negro es f de x. Y esto que escribí en rojo es la recta tangente. Esa pendiente m va a ser igual a f' de x0. ¿Qué quiere decir? Que la pendiente de la recta tangente va a ser igual a la derivada de la función analizada en un punto. Esto es lo que hicimos antes, lo que hicimos recién. Agarramos una función, la derivamos y reemplazamos un valor. Y acuérdense que nos dio por derecha un número, por izquierda otro número. Si nos hubiese dado distinto, si yo hubiese venido por derecha y me hubiese dado 2, como me dio, y hubiese venido por izquierda y me hubiese dado 3, ¿esto qué pasa? Quiere decir que f' de x0 por derecha me da una cosa y por izquierda me da otra. O sea que esta pendiente tendría dos valores. O sea que si tengo dos pendientes, tendría dos rectas tangentes. Bueno, eso es un error. Nunca una función puede tener dos rectas tangentes. Jamás. Entonces, si pasa eso, que la derivada por un lado me da una cosa y por el otro me da otra cosa, quiere decir que no es derivable. Eso quiere decir que no es derivable, que no puede haber dos rectas tangentes. Bueno, nada, eso era como la parte teórica que lo van a encontrar en la guía, pero todavía no entramos en recta tangente, vamos a entrar después. Lo que quiero que sigamos es con derivabilidad y continuidad. Y voy a poner un ejercicio que les voy a plantear un desafío. Tengo dos ejercicios. Ese que les dije de la guía, que es difícil,
y el que tomaron el cuatrimestre pasado. Yo voy a hacer uno de los dos y el otro se los voy a dejar para que lo haga. Si le sale, joya, y si no le sale, bueno, después lo veo. Vamos a agarrar a ver. Después los demás ejercicios son los de derivabilidad, son todos bastante parecidos a esos. Acá tenemos uno, dice f de x. Este ejercicio es un poco complicado porque aparte tenemos una indeterminación de límite que ustedes no conocían. X cuadrado por coseno de 1 sobre x me parece que hay otro. No, está bien. Si x es distinto de 0. Y después tengo 0 si x es igual a 0. 0 si x es igual a 0. ¿Para qué me dicen 0 si x es igual a 0? Porque directamente lo que me están dando que f de 0 va a ser 0. O sea que nada, ya sé que cuando reemplace la x por 0, que es esto, el resultado va a ser 0. Acá me podrían haber dicho, no sé, 8, o sea que f de 0 iba a ser 8. Bueno, nada, acá me dan 0. F de 0, 0, f de 0, 0. Bueno, ahora fíjense qué pasa si yo quiero hacer, vamos a probar algo que es inviable. Yo acá no me están dando una función por derecha y una función por izquierda. Lo que me están diciendo es que la función, cuando x vale 0, es este punto, 0. Acá, 0, 0. Y después, tanto por izquierda como por derecha, tengo siempre la misma función, es esta. O sea, esa función x cuadrado por coseno de 1 sobre x va a ser tanto cuando x sea mayor que 0 como para cuando x sea menor que 0. O sea que por derecha y por izquierda tengo esa función. Quiere decir que la derivada la tengo que analizar en esa función. Pero vamos a tratar de derivar eso y vamos a ver qué pasa. Si yo hago la derivada de, yo tengo que esa función, tengo que una función f de x es igual a x cuadrado por coseno de 1 sobre x, tengo que hacer f' de x. Acá se van a encontrar con dos problemas. Primero, uno que tengo que hacer una multiplicación. Y en la multiplicación tengo que hacer la primera derivada, que es la derivada de x cuadrado de 2x, por la segunda sin derivar, coseno de 1 sobre x, más la primera sin derivar, x cuadrado, por la segunda derivada. Y acá la derivada del coseno de 1 sobre x es una función compuesta, que es el tema que vamos a ver después. Entonces, digamos, si lo vamos a ver después, ¿para qué me trajiste este caso? Bueno, no importa, lo traje igual porque no voy a terminar derivando. Esto es una derivada compuesta que nos va a quedar algo por ahí que ahora vamos a ver cómo se hace. El punto no es ese, el punto es, ¿dónde tengo que analizar yo la derivada? La derivada yo la tengo que analizar en 0. O sea, ¿cómo hago para analizar esto en 0? Si yo hago f' de 0, esto me va a quedar 2 por 0, 0, pero acá me queda coseno de 1 sobre 0. ¿Y 1 sobre 0 qué es esto? ¿Cómo hago el coseno de 1 sobre 0? Si 1 sobre 0 ya directamente no tiene solución. Y coseno de 1 sobre 0 menos va a tener solución. Entonces acá es lo que yo les decía antes. Cuando me pasa esto, cuando me queda una cosa muy inconclusa en una función, lo que tengo que hacer es analizar la derivada con límites. Entonces ahí están obligados a aplicar límites. Vamos a ver un ejemplo más práctico y ahora hacemos ese ejercicio. ¿Qué pasa? Miren esta función, una función muy básica. La función f de x igual a raíz cúbica de x. ¿Cómo hacíamos para derivar esa función? Para derivar esta función, yo primero el f de x, a esto lo escribía como x a la 1/3. Si yo derivo ahora, f' de x es 1/3 lo bajo, me va a quedar 1/3 por x a la 1/3 menos 1, x a la menos 2/3. O sea que como esto tiene exponente negativo, lo puedo poner abajo. Va a ser
1 sobre x a la 2 tercios. Fíjense que acá a mí ya me queda un denominador. ¿Qué pasa si yo la x le pongo 0? Acá voy a terminar haciendo 1 dividido 0 a la 2 tercios es 0. 1 dividido 0 no puedo analizarlo. Entonces, a ver, me fui muy arriba. Ahí está. 1 dividido 0 no se puede analizar si a x le pongo 0. Entonces, esta función, si yo la puedo derivar, sí la puedo derivar. Ahora, ¿puedo analizar la derivada en un punto? En algunos puntos sí, en otros puntos no. Cuando tengo que analizar la derivada en un punto, a veces necesito usar límites y a veces no. En el caso anterior, en el primero que hicimos, no necesitábamos usar límites. Ahora sí necesito usar límites. Entonces, vamos a hacer el límite de esta función. Acuérdense la formulita que les di la otra vez, que era que f' de 0, en este caso, va a ser el límite cuando h tiende a 0. Esto para derivabilidad, usen esta fórmula siempre. El límite cuando h tiende a 0 de f de h menos f de 0 sobre h. Esa es la propiedad, la fórmula que vamos a hacer. Para derivar la función analizada en 0, vamos a hacer un límite cuando un h tiende a 0 de la función analizada en h menos la función analizada en 0 sobre h. ¿Cómo me queda f de h? F de h va a quedar h cuadrado por coseno de 1 sobre h. Entonces esto va a quedar, en vez de poner x, pongo h. A ver, ahí creo que se va a ver bien. Entonces esto me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de f de h es h cuadrado por coseno de 1 sobre h sobre menos f de 0. F de 0 dijimos que era 0. Menos 0 sobre h. Bueno, ahora, todo esto menos 0, el menos 0 lo puedo sacar. No tiene sentido. El h cuadrado y el h los puedo simplificar. Este h se va a ir con este h. Entonces me va a quedar esto. Y acá vamos a tener un problema. ¿Cómo analizo esto? Fíjense el límite cuando h tiende a 0 de coseno de 1 sobre h. 1 sobre h va a ser cuando reemplace 1 sobre 0. Y 1 sobre 0 es infinito. ¿Qué pasa el coseno de infinito? Bueno, vamos a ver qué pasa en ese caso. A ver, corro la cámara para acá. Acuérdense que cuando yo tengo una función coseno o seno, f de x igual a coseno de x, la función es una cosa así. Ta, 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 ta. ¿Qué pasa cuando la función va para infinito? El coseno de infinito. Fíjese que acá la función empieza, coseno de x empieza en 1. Baja hasta menos 1, después sube hasta 1, baja hasta menos 1. Entonces, en cada punto, en cada valor de x, la función va a ir teniendo valores. Todos los valores van a estar entre menos 1 y 1. O sea, ¿qué es lo que pasa con esta función? Esta función, cuando tiende al infinito, va a ir moviéndose entre 1 y menos 1. Va a ser así, como un péndulo. Va a subir a 1, va a bajar a menos 1, va a subir a 1, va a bajar a menos 1. De hecho, los péndulos se analizan con funciones trigonométricas. Y lo que hace es oscila. Fíjense que cuando ustedes tiran un péndulo, hace tac, 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 tac. Eso es lo que está haciendo, es oscilando. Va hasta un punto, va hasta otro, va hasta un punto, va hasta otro, siempre pasando por el medio. Entonces, eso es lo que hace la función coseno y la función seno, las funciones trigonométricas. Entonces, ¿qué pasa con esta función? Esta función va a ser oscilante, es una función oscilante. Las funciones oscilantes no tienen límites, o sea que si yo tengo una función que oscila no tiene un límite, pero sí lo que yo sé es que va a estar acotada. O sea que la solución va a estar entre menos 1 y 1. Entonces no sé cuál va a ser la solución, pero va a ser algún valor entre menos 1 y 1. Entonces yo acá puedo decir que esta función va a estar acotada. Esto va a ser acotado.
Y esto, que va a ser límite cuando h tiende a 0 de h, esto va a ser 0. Y hay una propiedad de límite que dice que cuando yo tengo un 0 por acotado, esto me da 0. Bueno, eso generalmente pasa con funciones trigonométricas. Cuando tienen una función que tiende a 0 y una función que está acotada quiere decir que va a estar oscilando entre dos valores, entonces pueden decir que 0 por acotado es 0. Esto es una propiedad de límite. Entonces esta función, cuando analizamos f' en 0, nosotros podemos decir que va a dar 0. Y ahora, ¿qué habíamos dicho antes? F de 0 me daba 0. Y f' de 0 también me da 0. O sea que la función es derivable. Y si es derivable, también es continua. O sea que esta función es continua y derivable en 0. Bueno, algo parecido a esto tomaron en el parcial del cuatrimestre pasado. O sea que eso es lo que digo. Capaz que se mataron viendo continuidad y cosas raras, y lo que tomaron es esto y tomaron un 0 por acotado que no habían tomado nunca en la historia. Pero bueno, eso tomaron. Es más, les voy a poner el ejercicio del cuatrimestre pasado y los dejo un segundo. Es bastante parecido a este. X, en vez de x cuadrado, en vez de coseno es seno, y en vez de 1 sobre x es 1 sobre x cuadrado. O sea, fíjense que era un poquito más complicado. Tiene un x cuadrado ahí abajo. No cambia mucho, pero bueno, nada. Y obviamente, acabo de borrar todo, pero después acceden a la grabación. Ese ejercicio se los dejo para que lo piensen, para que lo traten de hacer, y va a ser bastante parecido. Y lo que les daban eran 4 opciones. Les podrían decir, es continua, pero es continua y no es derivable, es derivable y es continua en x igual a 0, no es continua y es derivable, no sé, 4 opciones. ¿No? Todas las posibilidades de esto. Y ahí tienen que elegir una. Pero bueno, o se tiran a elegir al azar o hacen todo lo que acabamos de hacer. Obviamente, ustedes que están viendo este video van a hacer todo lo que tienen que hacer. Bueno, eso es continuidad y derivabilidad. Hay mucho más en la teoría, pero yo estoy casi convencido que más complicado que esto no hay nada, y casi seguro que más complicado de eso no le van a tomar nada. El sábado traten de estar, si pueden, porque voy a hacer algo de logaritmo natural. Algún límite, por ejemplo, si yo tengo que hacer f de x igual al logaritmo natural de x, para hacer f' de x, nosotros sabemos que la derivada de esto es 1 sobre x, pero esto lo sabemos por tabla. Bueno, el sábado voy a hacer algún ejercicio para verlo por definición, que eso también puede ser que aparezca, pero no voy a hacerlo ahora si no nos enroscamos tanto. Y pasamos a derivadas de regla de la cadena, que eso necesitan saberlo sí o sí, y muy bien. Tufi, alcohol del 70. Por el pizarrón también. Díganme si estoy yendo muy rápido, ¿eh? Son. Las que están presentes son mi referencia. No, está bien. Bueno. Por ahora. Genial. Porque a veces me acelero un poco y empiezo a hablar muy rápido. Bueno, regla de la cadena. Se apagó la máquina. Sí, ya me dejé de ver. No tengo retorno, diría. Apagala y prendela. Regla de la cadena. La regla de la cadena se aplica cuando yo tengo una función adentro de otra. Ahora vamos a ver si hay ejercicios muy complicados. 2x2 más x. Sí, hay ejercicios largos. Bueno, voy a tratar de hacer uno no tan largo.
Logaritmo natural. Vamos a empezar con alguno medio tranqui. F de x igual. Vamos por el principio. 2 más x a la 10. 2 más x elevado a la 10. Bueno, fíjense lo siguiente. Si ustedes tendrían que derivar esta función, lo que están teniendo es una función adentro de otra. Si ustedes tuvieran solamente la función x a la 10, ¿cómo derivan esto? Bajo el 10 y le resto 1. O sea que esto me queda 10 por x a la 9. Bueno, acá no tienen eso directamente. En vez de tener x, tienen 2 más x a la 10. Entonces, en vez de x acá, lo que tienen es 2 más x. Bueno, entonces acá van a poner 10 por 2 más x a la 9. El procedimiento es el mismo que si tuvieran x. Lo único que cambia es que ahora tienen que poner por, y esto que tenían acá adentro, lo tienen que derivar también. La derivada de 2 es 0, la derivada de x es 1. O sea que esto me queda por 1. Bueno, 10 por 2 más x a la 9 por 1, 10 por 1 me puede quedar 10, o sea que termina quedando eso solo directamente. De hecho, les voy a contar un secreto. Todas las derivadas son compuestas. Esto de regla de la cadena no debería explicarse por separado como si fuera un tema nuevo. Debería ser algo natural, algo normal y algo clásico. Porque, por ejemplo, fíjense, si yo tengo una función, como dijimos recién, f de x igual al logaritmo natural de x, la derivada, mi f' de x, va a ser, la derivada de esto va a ser 1 sobre x. Y yo podría poner por, y al lado derivo la x. Lo que pasa es que la derivada de x va a ser 1. O sea, siempre que yo derivo una función con una sola x, la derivada de lo que queda adentro va a ser 1. O sea que es lo mismo que no hacer nada. Por eso se ve como derivada directa. Pero si ahora yo tuviera, en vez de 1 sobre x, tuviera esto, logaritmo natural de x más 3, pónganle, vamos a poner x cuadrado más 3, ya lo complicamos un poquito más, la derivada de esto, ¿cuál va a ser? En vez de 1 sobre x, ahora va a ser 1 sobre x cuadrado más 3. Por, y derivo el x cuadrado más 3. La derivada de x cuadrado es 2x, y la derivada de 3 es 0. 2x más 0. Bueno, y ahí me queda esa derivada. Entonces, cuando tienen una función compuesta, que es una función adentro de otra, primero derivan la de afuera, y después derivan la de adentro. Bueno, eso se puede complicar más aún todavía. Yo puedo poner esto. Puedo ponerles logaritmo a la cuarta de x cuadrado más 3. Entonces, ahora, ¿qué afecta todo? Ahora lo más grande, lo más afuera que tengo, no es el logaritmo, es el 4 de la potencia. Decir logaritmo a la cuarta de x, logaritmo a la cuarta de x cuadrado más 3, es lo mismo que escribirlo así. Que escribir todo eso a la cuarta. Lo que pasa es que es como estéticamente queda mejor poner logaritmo a la cuarta ahí que ponerlo todo eso entre corchetes y todo afuera. Pero sepan reconocer que cuando tienen un logaritmo a la cuarta o cuadrado de x, esto es lo más grande o lo que afecta a todo. Entonces, logaritmo a la cuarta de x cuadrado más 3. Lo que afecta a todo es el a la cuarta. Cuando yo tenía x a la cuarta, bajo el 4 y resto 1, me va a quedar 4x a la 3. O sea que acá voy a hacer lo mismo. Voy a bajar el 4 y voy a restarle 1. Entonces me va a quedar 4 por el logaritmo a la 3 de x cuadrado más 3. Por, ahora, esto es f' de x. Ya derivé la cuarta, o sea que de ese 4 me olvido. Ahora pienso en lo que me queda, que es logaritmo natural de esto. Logaritmo natural de esto, la derivada va a ser 1 sobre x cuadrado más 3. Por, ya derivé la cuarta, ya derivé el logaritmo, ahora me queda derivar el x cuadrado más 3, que es 2x más 0, o 2x. Y ahí tengo esa derivada. Bueno, la regla de la cadena es importantísima.
porque la mayoría de las funciones que vayan a trabajar después, ya sea con recta tangente o con análisis de función, van a tener que aplicar casos de regla de la cadena. Y en los ejercicios sucesivos vamos a ir viendo distintas derivadas. Voy a hacer algún ejemplo más, como para que no nos quede tan en el aire. A ver si mi celular está cargando antes que se me apague. Mira, justo lo vi. 7% tiene, no está cargando. Ay, Maxi. Ah, porque tengo. Ah, la zapatilla apagada. Ah, porque este cargador. Ahí está. Bueno, ahí. Ha cargado. Ahí quiero hacer otro ejemplo. A ver, tengo. Este me gusta. F de X es igual a 4 por E. Voy a tratar de no hacer los mejores, pero este es lindo. Seno cuadrado de X. Lo que sí les va a pasar en derivadas es que van a ver este tipo de funciones que no existen en la vida real. Esta en la vida real. En análisis matemático, esa función, ¿qué es eso? Vaya uno a saber qué es ese gráfico. Eso solo sirve para derivar. Una porquería. Una función exponencial, una trigonométrica en el exponente, una cosa rarísima. ¿No está muteado, Miguel? ¿Puede ser que no esté muteado? Sí, porque sentía el eco. Ahí está. 4 por E a la 0 cuadrado de X. Bueno, vamos a tratar de hacer eso. ¿Qué función abarca todo? Bueno, primero, acuérdense de algo. Vamos a empezar, vamos a derivar directamente, así bien kamikaze. Si yo tengo un número por una función, ese número va a quedar fijo. ¿Listo? El 4 va a quedar ahí. Pero ojo con esto, porque ese 4 va a multiplicar a todo lo que dé esa derivada. Capaz que esa derivada me termina dando una suma o lo que sea, entonces siempre pongan un corchete por las dudas y sepan que ese 4 que van a dejar ahí va a derivar a todo, va a derivar, sí, va a multiplicar a todo lo que quede derivado. Entonces ahora vamos a empezar a derivar. Lo que afecta a todo es el E, porque yo tengo E elevado a todo esto. Bueno, ¿cuál es la derivada de E a la X? La derivada de E a la X es lo mismo que nada, es lo mismo que E a la X. No sé, no cambia la derivada. Esto también tiene una demostración y está, pero no la vamos a hacer, no tiene sentido, porque aparte hay que hacer un cambio variable. La demostración de por qué E a la X es E a la X es larga, es tediosa. No importa. Memoricen que la función E a la X, la derivada sea la X. O sea que E a la seno cuadrado de X es E a la seno cuadrado de X. Va a quedar igual. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner por y ahora derivar ese exponente. Y fíjense que seno cuadrado de X pasa lo mismo que el logaritmo. Tengo el seno elevado al cuadrado. O sea que lo que me afecta a todo es el cuadrado ahí. Si yo tengo X cuadrado, la derivada de X cuadrado se baja al 2 y va a quedar 2X. O sea que seno cuadrado va a quedar 2 por seno de X. Por, y ahora derivo el seno de X, que la derivada del seno de X es coseno de X. Bueno, esa derivada es espectacular. Lo que sí acá, fíjense que el corchete no tiene sentido porque es todo por. O sea que cuando es todo multiplicación, ese corchete no tenía sentido. Yo lo puse por las dudas, pues si acá me hubiese quedado una suma o algo, tenía sentido. En ese caso no valía la pena. Pero bueno, nada, ese ejercicio era lindo. Entreténganse un rato si van a hacer ejercicios haciendo derivadas compuestas, porque esos ejercicios están buenos. ¿Y qué dije? ¿Qué otra cosa iba a explicar hoy? Derivadas compuestas, derivabilidad. Hay algo más había puesto, me parece. Derivabilidad, continuidad.
regla de la cadena. Ahí está. Derivadas sucesivas. Regla de la cadena. Ah, y derivadas sucesivas. Esto también les voy a dejar como una especie de tarea. Derivadas sucesivas, vamos a ver. Las derivadas sucesivas puede ser una pavada, pero tienen que encontrar a veces una regularidad. Por ejemplo, piensa en esto. Si yo tengo la función f de x igual a x al cubo más 2x cuadrado menos 3x más 1. ¿Qué pasa si yo esa función la derivo? Si yo derivo esa función, me va a quedar que f' de x va a ser, como es una suma, derivo por separado. La derivada de x al cubo es 3x cuadrado. La derivada de 2x cuadrado va a ser, bajo el 2, 2 por 2, 4, me va a quedar 4x. La derivada de menos 3x va a quedar menos 3, y la derivada de 1 va a quedar 0. Ahora, ¿qué pasa si yo derivo de vuelta? F segunda de x. Así, pues, el segunda lo pueden tener como prima prima, 2 veces prima, o a veces le ponen un 2 acá. La derivada segunda, no sé si se llega a ver, ¿se ve ahí que es un 2? La derivada segunda de x. Entonces la derivada segunda de x va a ser derivar la derivada. Derivo esta función. Bajo el 2, y esto me va a quedar 6x. La derivada de 4x es 4, y la derivada de 3 es 0. ¿Qué pasa ahora si hago la derivada tercera de x? La derivada tercera de x va a quedar 6 por x, la derivada de 6 por x es 6, y la derivada de 4 es 0. Ahora si hago la derivada cuarta de x, va a quedar la derivada de 6 es 0. Si hago la derivada quinta de x, va a ser 0. Y la derivada sexta 0, y la séptima 0, y así sucesivamente. Todas las derivadas van a seguir quedando 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces quiere decir que si ustedes les dan una función polinómica como esta, de grado 3, de hecho, fíjense hasta cuántas derivadas tienen un número distinto de 0. Si el grado es 3, la tercera derivada es 6. Ya la cuarta va a ser 0. O sea, en las funciones polinómicas, si yo acá les pregunto cuánto es, eso puede ser un posible ejercicio, que les digan, les doy esta función y averiguar cuánto es f a la 25, la derivada 25 de x. Y ustedes dicen, oh, pará, tengo que derivar esto 25 veces, me voy a volver loco haciendo 25 derivadas. Bueno, pero como saben que es una polinómica de grado 3, en la cuarta ya va a ser 0. O sea que la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, la décima, todas van a ser 0. O sea que yo ya puedo afirmar que esto es 0. Entonces, derivadas sucesivas es fácil, porque es derivar la derivada de la derivada de la derivada de la derivada de la derivada. Pero hay algunos casos en los cuales aparecen algunas regularidades y son analizables. Ahora, por ejemplo, fíjense qué pasa acá. Si tengo esta función, f de x igual a coseno de x. Cuando derivo coseno de x, f' de x, la derivada de eso va a ser menos seno de x. Ahora, cuando derivo seno de x, mi derivada segunda va a ser menos coseno de x. La derivada tercera de x va a ser, la derivada del coseno es menos seno. Con este menos me va a quedar más seno de x. La derivada de seno de x, después la que sigue va a ser coseno de x. Y ahí vuelven al principio. Entonces fíjense que esto es cíclico. Vuelven acá, después va a ser menos seno, seno, coseno, coseno, menos seno, y así eternamente. Entonces esto entra en un ciclo. Bueno, y ahí tienen que sacar alguna regularidad. La primera va a ser coseno, la segunda, fíjense, la primera coseno, la segunda menos seno, la tercera menos coseno, la cuarta seno. O sea, coseno positivo en la primera, coseno negativo en la tercera, coseno positivo en la negativo en la segunda, coseno positivo en la cuarta. Si yo les digo f de 20, bueno, ahí tienen que determinar cuál va a ser. ¿En dónde va a caer f de 20? ¿Va a ser acá
menos seno, va a ser acá seno. Bueno, nada, eso es lo que van a tener que determinar qué va a pasar con el 20. Pero así les puede dar algún ejercicio, pero tienen que encontrar algunas regularidades. Pero después hay ejercicios que son un poquitito más complicados. A ver si encuentro alguno. No quiero hacer todo porque no hay tanto. Pero fíjense esto, voy a darle un indicio nada más. F de x es igual a coseno de 2x más pi. Vamos a empezar a derivar eso. A ver qué pasa. Si yo hago f' de x, el ejercicio les digo, les spoileo algo. El ejercicio les pide f de 4, f cuarta de x, y también les pide f40 de x. f40 de x. O sea que si les pide la derivada cuarta y la derivada cuarentagésima, no sé cómo se dice, cuadragésima, algo así debe ser. En este momento no lo sé. Es porque alguna regularidad tiene que haber. Algo va a pasar siempre que puede hacer que ustedes se den cuenta cómo encontrarlas. Pero la mejor forma, yo tenía un profesor que me decía que la mejor forma de saber qué va a pasar en el tiempo es haciendo ejemplos. Entonces ustedes tienen esta derivada y tienen que encontrar esto. Primero no le hagan caso de esto, empiecen a derivar y van a darse cuenta que alguna regularidad encuentran. Vamos a ver cuál es. Vamos a ver, capaz que la digo, capaz que no. La derivada de coseno de 2x más pi va a ser, primero derivo el coseno, que va a ser menos seno de 2x más pi, por, y ahora tengo que derivar 2x más pi. La derivada de 2x es 2, y la derivada de pi, como es un número, es 0. O sea que 2 más 0 me queda 2. Quiere decir que ese 2 yo lo puedo poner acá adelante. Menos 2 por seno de 2x más pi. Y saco el por eso. Vamos a derivar ahora la derivada segunda. La derivada segunda de x va a quedar, el menos 2 lo dejo fijo, por la derivada del seno es coseno de 2x más pi, por la derivada de 2x más pi, que va a ser 2. O sea que ese 2 lo puedo multiplicar acá, y va a quedar menos 4. Y ahí ya fíjense que si cuando hagan la derivada tercera, van a tener que multiplicar este por menos 2, pero la del coseno es menos seno. O sea, como la derivada del coseno es menos seno, yo sé que este menos va a quedar más. F tercera de x, este menos va a quedar más. Este 4 lo tengo que multiplicar por 2, o sea que va a quedar 8 por seno de 2x más pi. Y la derivada cuarta de x, el seno queda igual, el signo digo, el seno es coseno, o sea que este va a quedar por 2, que va a ser 16, coseno de 2x más pi. Entonces, fíjense algo, en la derivada primera me quedaba un 2, en la derivada segunda un 4, en la derivada tercera un 8, en la derivada cuarta un 16. ¿Hay una regularidad ahí? Sí, es 2 elevado a la n. Cuando n vale 1, ¿se llega a ver ese 2 elevado a la n que puse ahí? Ahí. 2 elevado a la n. Cuando n vale 1, esto va a ser n a la 1, 2 a la 1 es 2. 2 a la 2 es 4. 2 a la 3 es 8. 2 a la cuarta es 16. Entonces fíjense que la derivada cuarta queda 2 a la cuarta. La derivada tercera queda 2 a la tercera. La derivada segunda queda 2 a la segunda. La derivada primera queda 2 a la primera. Entonces, cuando haga la derivada 40, ¿qué va a quedar? 2 a la 40. Bueno, ¿cuánto es? No sé, no me importa, pero acá voy a poner 2 a la 40. Y después, fíjense, las primeras dos son negativas, las otras dos son positivas. Y después va a volver a pasar esto. Las dos negativas, dos positivas, dos negativas, dos positivas. El 40 es múltiplo de 4, entonces va a quedar positivo.
y va a quedar coseno. Entonces va a quedar 2 a la 40 por coseno, positivo por coseno de 2x más pi. Bueno, nada, digo, ese tipo de regularidades y ese tipo de cosas les pueden llegar a aparecer en derivadas sucesivas. No más complejo que esto, que tampoco es tan fácil, es bastante complejo. Ese era el ejercicio 1. Después hay otro con logaritmo, hay uno con una polinómica. De la polinómica es fácil porque es lo que vimos antes. Después hay uno de e a la menos x. Hay uno que dice f de x, e a la menos x. Bueno, nada. Y les pide la derivada. Ah, una derivada enésima pide ese. Bueno, no importa. Ese los voy a dejar, lo dejo que lo piensen. Les cuento algo. Yo no sabía cómo daba, ¿eh? Esto no lo practiqué antes. Que era 2 a la n, me di cuenta recién. Que es 2, 4, 8, 16. A veces trato de dejar los ejercicios para darme cuenta en los videos, porque si no queda muy trucho si lo tengo hecho de antemano. Por eso también a veces me equivoco, pero nada. Este procedimiento que hice yo, haciendo ejemplos y viendo qué pasa más o menos siempre, ahí encuentran una regularidad y pueden determinar qué va a pasar, y ahí pueden sacar f a la 1000 si quieren. Bueno, nada, eso es lo que les va a pasar. De hecho, bueno, no voy a complicarlo más, porque si no ya me estoy metiendo en terrenos escabrosos, que después lo vamos a ver con series. Todo tiene que ver con todo. Esto que están viendo ahora, bueno, nosotros la otra vez habíamos visto continuidad, y fíjense que hoy cuando vimos derivabilidad necesitábamos continuidad. Cuando empezamos a ver derivabilidad necesitábamos ver funciones compuestas. Ahora que vemos funciones compuestas, tenemos una pequeña introducción a lo que son sucesiones y series, que es lo que vamos a ver después. O sea que todos los temas se van encadenando. Por eso a veces digo, no sé hasta dónde explicar, ahora hasta acá lo dejamos. Esto es una pequeña sucesión. Pero después vamos a ir aclarando más el panorama. Y recuerden que todo lo que les quede así como en el aire, que a veces de estas cosas que las ven les suele pasar que es, entiendo todo, pero después cuando me pongo a hacerlo no sé ni cómo encararlo. Bueno, eso también es normal, que cuando hagan las prácticas o las guías no se den cuenta. Despreocúpense y esperemos las clases de práctica. Yo calculé que la última clase de práctica, después de toda la teoría, es el 3 de octubre, y tenemos el parcial el 14. O sea que ahí hay 11 días para hacer ejercitación, que ahí es cuando van a estar corriendo y trepando, arañando las paredes. Bueno, en ese momento haremos un par de clases de resolución de problemas y ejercicios de todos. Trataremos de hacer muchos ejercicios de parciales y dejarlos grabados para que no se les haga tan tedioso y lleguemos bien parados al parcial. Pero bueno, nada, eso. Sí, deja de grabar. Sí, nos despedimos de la grabación.